Don Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, por decir algo, es una manera de saludar, Sí. para que no se diga que en Teruel nos saludamos urbanamente a los de Zaragoza. Pero déjenme que salude también a Dieter Brandau. Dieter, bienvenido. Buenos días, Federico. Bueno, y a don Francisco Rosell, que es el director del Mundo. Paco, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Dentro de esta línea ecuménica, de esta línea de, en fin, de amor y simpatía, os voy a dejar hacer todas las preguntas que queráis a Jorge Azcón dentro del tiempo natural que tenemos para hacer la entrevista. Bueno, vamos a ver, don Jorge, entramos en materia. ¿Qué está pasando en Aragón? ¿Por qué en los últimos días, digamos en la última semana, ha empezado a cundir la preocupación en Zaragoza? Hay que decir que Zaragoza es Zaragón, que hay casi 800.000 personas que no solamente afectan a la provincia de Zaragoza, que está muy despoblada, sino a Huesca, a Teruel y sobre todo a Soria, que es casi ya un barrio de Zaragoza, porque no sé cuántos se llaman soriano en Zaragoza, pero desde luego son muchísimos. ¿Cuál es en estos momentos el balance en el conjunto de Aragón y en particular en Zaragoza? Bueno, la situación en Aragón y en Zaragoza no es muy distinta de lo que está siendo en el resto de España. Es decir, la verdad es que en lo que se refiere a afectados o a víctimas, no tenemos situación de Madrid, de Cataluña, de País Vasco, de las dos Castillas, ¿no? Es decir, la verdad es que aquí, en lo que se refiere a la gestión de la crisis, en lo que son las camas que hay disponibles, pues evidentemente no estamos sin problemas, es decir, pero no hay un colapso todavía de lo que es el sistema sanitario. Esa es la parte que sabemos, pero a mí siempre me preocupa el todavía. Es decir, que el margen de incertidumbre, entre otras cosas, porque toda la gente que está en el sistema de sanidad no ha tenido, después de la centralización obligatoria de la compra, que supuso el maldito decreto ley que en mala hora la oposición respaldó, que es dar un poder absoluto al gobierno que, como se ha podido comprobar, no sabe qué hacer con él, excepto llevarnos camino de Venezuela. Pero, ¿cuál es el margen que creen ustedes que tiene todavía el sistema sanitario aragonés, dado que todavía es de los menos afectados, sobre todo en las grandes concentraciones de población como Zaragoza? ¿Cuál cree que es el margen para que, si empieza a llegar material sanitario, pues no lleguemos a esa situación de emergencia? ¿O tienen ya ustedes al ejército preparado por si acaso? No, bueno, yo sí que creo que esas son las dos cuestiones más preocupantes. Yo creo que ahí sí que tenemos un serio problema y que esta crisis está demostrando la incapacidad absoluta del gobierno, porque eso también está ocurriendo en Aragón, a la hora de traer el material sanitario necesario y fundamentalmente el material que necesitan los médicos y enfermeros, ¿no? Las camas libres que hay en Aragón en la actualidad, pues en las UCIs pues está por encima del 30% y en lo que son las camas habituales está por encima del 50%. Por eso digo decir que no hay un problema especial para hoy. Y es verdad que en el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón, hemos puesto algunos equipamientos para que se puedan multiplicar el número de camas que hay. En el auditorio de Zaragoza van a ponerse 100 camas a lo largo de esta semana y en la feria de muestras habrá 400 camas más disponibles, yo también creo que al final de esta semana. Pero sin ningún género de dudas, yo creo que el auténtico problema está en ese material sanitario del que hablábamos al principio. En el momento en el que se centraliza la compra por parte del gobierno, y aquí el material sanitario tampoco llega como debería llegar, y fundamentalmente en los test, que creo que es donde está el auténtico problema. Es decir, no se ha dicho la verdad, no se sabe cuáles son las personas que de verdad están infectadas, porque desde el principio ningún gobierno ha tenido la capacidad de hacerle los test a las personas que decían que tenían síntomas. Bueno, ahí, como están tan enfeudados los de la izquierda al separatismo catalán, que algunos parecen sicarios de Torra, hay que decir que todos los datos que están llegando de Cataluña es de que se está mintiendo de una manera descarada para seguir con su propia agenda separatista, etcétera. Pero, sin embargo, y esto no quisiera hacer demagogia, porque no es realmente el momento, pero desde luego, cuando tiene problemas el gobierno, sí que hay test. O sea, es una cosa sorprendente. No hay test ni para los médicos. Ahora bien,
para los señores de Galapagar sí que hay test. Y eso es un hecho que es escandaloso. Sí, bueno, me parece a mí. Sí, pero yo creo que lo más escandaloso de todo, bueno, por supuesto, ha sido la compra de test fallidos, ¿no? Así que todavía un capítulo en el que al común de los mortales, entre los que se me encuentro, nos tienen que explicar todavía muchísimas las cosas que han pasado, ¿no? ¿Usted qué cree? Compra... ¿Qué cree que ha pasado? No, pues me encantaría saberlo, ¿no? Pero lo que es evidente es que lo que ha habido es incompetencia máxima. Es decir, incompetencia máxima con resultado gravísimo y en una cuestión que debería haber sido la prioritaria, porque yo sigo pensando que la clave esencial es que los test no se hayan realizado. En Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, al principio de la crisis, una de las razones por las que hemos tenido cierta capacidad para adelantarnos a tomar los problemas es que hablamos con el profesor Badiola. El profesor Badiola lo conoceréis, es un experto, un catedrático de la Universidad de Zaragoza, fue un experto que tuvo también mucho que ver en lo que es el mal de las vacas locas y posiblemente en Zaragoza sea la persona que más sepa de esto, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo que dije, oye, viene algo importante, vamos a hablar con quien de verdad nos pueda dar información veraz y fidedigna. Desde el principio recuerdo que el profesor Badiola me decía que había un problema entre el número de infectados y el número de personas que se iban ingresando en los hospitales. No era imposible, no era verdad. Y eso tiene que ver con que los test que se deberían haber hecho no se han realizado. Es decir, la capacidad de los laboratorios en Aragón, pero en el resto de comunidades autónomas, estaba saturada porque no se compraron los materiales adecuados, ¿no? A mí eso me parece extraordinariamente grave. Vamos a ver, dejo que pregunten porque hemos llegado probablemente al meollo de la cuestión. Paco, que además llevas unos días sin aparecer por aquí, ya te hemos puesto falta y eso está muy mal. Bueno, no, pero no ha sido por mí, ha sido por algún malentendido, Federico. Bueno, nada, eso cuando hay buena voluntad todos los malentendidos exactamente, todo se arregla. Sí. Pero realmente yo creo que acaba de tocar el alcalde de Zaragoza lo que diría el vulgo, la madre del cordero. Sí, yo creo que efectivamente el alcalde ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, el dedo en la llaga es el número de infectados que no sabemos exactamente cuáles son. Ayer una universidad londinense dio un dato bastante estremecedor hacía un cálculo sobre el número de infectados que había en España y en otros países. ¿Qué ocurre? Aquí no se han Imperial College. Exactamente. Sí. Entonces, aquí no se han hecho ese tipo de test, se han renunciado a hacerlos y cuando ha habido ese intento de importación por parte del Ministerio, hemos sido víctimas de ese timo, ¿no? Porque claro, aquí estamos haciendo unas grandes consideraciones, decimos que el Estado de Autonomía funciona, etcétera, etcétera. Claro, no nos damos cuenta que teníamos un ministerio que era una estructura elefantiásica que llevaba 20 y tantos años sin hacer nada de gestión y de pronto dice que acapara todo el mando único y se encarga de hacer esto. ¿Cuál ha sido esto? Pues que ha extendido el caos y que realmente no tenemos esos test, no tenemos esos equipamientos básicos tanto para el personal sanitario como para muchos trabajadores públicos que tienen que estar en la calle, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí está la madre del cordero del número de infectados y la traducción que puede tener en el número de víctimas que podemos ver a futuro, ¿no? Y si realmente estamos, como se viene presumiendo desde el gobierno, que estamos achatando esa curva o realmente esa curva todavía va a seguir creciendo, vamos a ver qué pasa. Eso por un lado. Y por otro lado me gustaría hacer una consideración al alcalde, porque he visto que hay algunas diferencias de criterio, aprovechando esta crisis, dentro del Partido Socialista y por parte del presidente de la comunidad, que ha sido bastante crítico dentro de un orden, claro, que se mueve ahora mismo en el Partido Socialista, junto a Paje, en la política que se está siguiendo en ese terreno. No sé si él desde la cercanía lo aprecia en ese mismo sentido. Lo aprecio evidentemente. Es decir, yo creo que el presidente de Aragón, Lambán, juega permanentemente a soplar y sorber. Es decir, yo creo que es evidente que el presidente del gobierno de Aragón ha tenido discrepancias más que profundas con el presidente del gobierno de España, pero también es verdad que cuando llega la hora de la verdad, pues se pone a las órdenes del secretario general del Partido Socialista. Es decir, es cierto que cuando hay que decir las verdades, pero las del barquero, no los detalles, luego la realidad es otra muy bien distinta. ¿Y qué cree usted que puede pasar, señor alcalde, si se
materializa lo que venimos contando que está sucediendo. De hecho, sucedió ayer y va a seguir sucediendo hoy, que es que hay una parte del gobierno que por fin se da cuenta de la gravedad de la situación actual. Es decir, que esto no va esto no tiene nada que ver con el coronavirus ni tal. Esto tiene que ver con la implantación de una dictadura comunista que se les ha puesto, como vulgarmente se dice, a huevo a los de Podemos, porque además se le está sirviendo en bandeja el propio gobierno de la nación, que nunca ha sido de la nación, pero ahora es que es solo el gobierno del desconcierto. ¿Usted cree que esto ha calado también en la oposición para darse cuenta de que no hay lealtad posible con los desleales? Pues creo sinceramente que sí. Creo que lo que ha habido es un caudal inmenso de lealtad desde la oposición al gobierno, y que lo que ha habido desde el gobierno hacia la oposición, pero hacia los españoles, ha sido una deslealtad increíble. Yo creo que la crisis sanitaria ha sido agravada por una crisis política dentro del propio gobierno. Es verdad que el Partido Popular, que mi partido desde el principio, planteó lo verdaderamente importante, salvar vidas, ¿no? Que españoles dejaran de morir lo antes posible y que, por lo tanto, el momento de las críticas se iba a aplazar a que la crisis sanitaria se parara, ¿no? Pero es verdad, es decir, yo creo que la crisis política, los acontecimientos hoy pasan a tal velocidad que se nos olvidan, ¿no? Pero el mismo día que se declaró el estado de alarma, fue absolutamente increíble que la rueda de prensa del presidente del gobierno se retrasara las horas que se retrasó por las discrepancias internas del gobierno. Pero es que lo que pasó el domingo con el decreto de congelación de la economía volvió a ser increíble. Lo volvimos a ver ayer en lo que son las ayudas a la vivienda. Un gobierno que en el momento más duro que se vive en este país está dividido y pierde más tiempo en resolver sus problemas internos que en resolver los problemas de los españoles. Es que es extraordinariamente grave. Bueno, es que es la historia del PSOE. Me está usted describiendo la historia del PSOE. Que como no se aclaran, lo tienen que pagar los españoles. Bueno, así fuimos a la guerra civil. Y a mí lo que me asombra es la ingenuidad de la oposición, y lo dijimos desde el principio. Alguien que no defiende a España, ¿cómo crees que va a ser leal a nadie? Pero ni a la oposición ni al gobierno. Si no es leal ni a sí mismo. Si es que ni ellos mismos saben cuál es su lealtad. Bueno, la lealtad es a Sánchez, que tiene una gran lealtad hacia sí mismo. Pero es que no hay nada más. ¿Usted cree que realmente los otros partidos de oposición van a apoyar este poner pies en pared que más o menos queríamos entender ayer en Pablo Casado? Bueno, es que yo estoy convencido de que las últimas medidas, las medidas fundamentalmente económicas, ¿no? Es decir, pueden ser la gota que colma el vaso, ¿no? Es decir, la crisis del coronavirus se va a acabar, va a significar muchísimo dolor, va a significar muchísima muerte, pero yo estoy convencido de que España es un país con capacidad para acabar con esta crisis sanitaria. Pero cuando acabemos con la crisis sanitaria, viene una crisis económica. De una crisis económica de magnitudes impredecibles, ¿no? Pero lo que sí que es predecible es cuáles son las consecuencias de las medidas que a día de hoy está tomando el gobierno para esa futura crisis económica, ¿no? Y, bueno, es que yo creo que cualquiera que entienda mínimamente sabe que son en la dirección opuesta a lo que significa acabar con la crisis de forma inmediata, ¿no? Las medidas que ha tomado en la prohibición de los despidos, la falta de inyección económica para la liquidez en las empresas, el que se vaya a exigir al tejido empresarial, que es quien al final crea el empleo, que no tenga ingresos, pero que siga pagando impuestos. Es que es incomprensible. Es decir, todo esto unido a lo que es una inseguridad jurídica permanente, una improvisación y encima unas luchas internas dentro del propio gobierno que no ayudan en nada a dar una imagen de estabilidad al país. A mí me gustaría hacerle una pregunta al alcalde de Zaragoza por una noticia que publica el periódico de Paco, el diario El Mundo, que dice: situación límite en Segovia y en Soria por el coronavirus. Están peor que Madrid. En el caso de Soria, que es
una provincia que les toca a ustedes muy de cerca, son 620 contagios por cada 100.000, lo que serían no casi el doble, pero se acercarían de lo que tiene, por ejemplo, Madrid, de la que se está hablando tanto, o Cataluña. En Castilla y León están ya trasladando pacientes desde Soria a Burgos o Valladolid. No sé si en Aragón han recibido algún tipo de petición de ayuda de la Junta de Castilla y León, y si usted cree que en Zaragoza ahora mismo, después de la situación que nos ha descrito de control, estarían capacitados para acoger a pacientes de otras provincias que lo están pasando mal antes de que se desborden del todo sus UCIs o sus hospitales. No me consta, no tengo ese dato en concreto de si se ha pedido o no se ha pedido ayuda a la sanidad aragonesa. Lo que sí que sé es que somos un país y que evidentemente yo prestaría ayuda, porque es verdad que Aragón a día de hoy tiene capacidad como mínimo en lo que son camas, y con las camas que se van a poner tanto en la feria de muestras como en el auditorio, lo que nos dicen es que tenemos capacidad para afrontar con el número de casos que hay en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Yo cuando he visto al presidente Gallego, ¿no?, hablando de cuando prestó respiradores a la Comunidad de Madrid porque los necesitaba, pues es que es de sentido común. Es decir, es que hasta ahí podíamos llegar, hasta que cada comunidad autónoma pensara que esto va a acabar con la autarquía de los recursos sanitarios que tengamos en cada comunidad autónoma. Yo no tengo la más mínima duda de que si es necesario que haya personas enfermas que vayan de una comunidad a la otra y que sea posible trasladarlas, no de Huesca a Teruel, es decir, sino de Soria a Zaragoza, pues es que es inconcebible que esta cuestión se pueda poner en duda, ¿no? Este es un único país y lo importante es que no mueran españoles, no que si mueren de una región o mueren de otra. Bueno, estamos volviendo, si recuerda usted, señor alcalde, a aquel siniestro acuerdo de que mataran a la gente en el acuerdo de la Generalidad de Cataluña, que entonces estaba de presidente en funciones, Rovireche, Carlos Rovira, tío, bueno, nacido en Aragón para traicionar sus orígenes, claro, que pactaron de con padres la guardas ETA, civiles. Pactaron con la ETA encima, pactaron con la ETA que mataran en Huesca, pero no en Barcelona, que es que, claro, manchaban claro, es que, claro, es una cosa que no se puede tolerar. O sea, que bueno, pues está bien que maten en Madrid, que maten españoles en general, pero claro, en Barcelona, es que en Barcelona, pues esto hay que mantenerlo limpio para el negocio. Bueno, es que, por desgracia, es lo que está detrás de toda esta antifilosofía que estamos padeciendo. Sí, por eso decía, ¿no? Es decir, que es inconcebible, es decir, que no es de recibo. O sea, es decir, que sobre todo cuando además el gobierno de España ha decretado un mando único en sanidad, que lo ejerza. Tiene poderes extraordinarios para tomar medidas extraordinarias. La presión asistencial de cada una de las comunidades autónomas tendría que ser exactamente eso, dirigida por el Ministerio de Sanidad. Y si hay comunidades autónomas dentro de nuestro país que tienen más problemas, debe ser el Ministerio de Sanidad quien resuelva los problemas de las comunidades autónomas. Yo sinceramente creo que una de las cuestiones en las que se está actuando con absoluta deslealtad por el gobierno es cuando se hacen afirmaciones no insidiosas, ¿no?, directamente calumniosas sobre lo que está pasando en la comunidad, en la sanidad de algunas comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista. Esa es la mayor deslealtad de un gobierno de España a quien está intentando en primera línea de batalla acabar con la mayor crisis sanitaria que hemos conocido. Bueno, pero no tendría usted duda de que ese gobierno socialista haría lo que ha hecho siempre, que es culpar a los demás de sus culpas. O sea, es que es la historia de ese partido. Es que parece que algunos se han olvidado de lo que pasó el 14M. Esta historia ya la conocemos. Sí, pero en estas ocasiones es especialmente grave. Sí, en estas ocasiones es verdad que es especialmente grave, ¿no? Porque nunca, no en la historia de la democracia, nunca desde la guerra civil había pues 7.400 muertos afectados por una pandemia de estas características, ¿no? Si hay un momento en el que pensar de verdad en el interés general, en el que tener altura de miras y centrarse en lo que es realmente importante, era este.
Federico. Sí. Si me permite, me gustaría hacerle una pregunta al alcalde. Bueno, yo la verdad es que no confío mucho en esa respuesta o esa confianza del alcalde, entre otras cosas porque lo vimos el otro día en la sesión esta maratoniana en el que el Partido Popular prácticamente con los ojos cerrados ratificó la propuesta del gobierno y luego vimos como el propio Pedro Sánchez fue incapaz de mirar una sola vez mientras estaba interviniendo Pablo Casado. Por tanto, yo creo que el lenguaje gesticular es bastante expresivo al respecto. Pero me gustaría preguntar una cuestión. Una de las hipótesis que se está hablando, dando la emergencia nacional a la que nos enfrentamos, no solamente sanitaria, sino económica, es la constitución de ese gobierno de emergencia nacional entre el Partido Socialista, entre el Partido Popular, incluso Ciudadanos. ¿Usted sería partidario de esa fórmula para abordar la situación, ya digo, no solamente sanitaria, sino económica que vamos a afrontar de emergencia? Pues tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando, ¿no? Tiene que ver con la lealtad. Porque ayer tuvimos la oportunidad de ver cómo las medidas económicas, unas medidas económicas inéditas en la historia de la democracia, se toman sin ni siquiera informar al principal partido de la oposición, no sin ni siquiera informar, sino mintiéndole, no habiéndole dicho la verdad respecto de lo que era la previsión de medidas de esas características, ¿no? Es que es extraordinariamente complicado confiar en Pedro Sánchez. Extraordinariamente complicado confiar en este gobierno que está tomando las decisiones que está tomando. Dicho eso, tengo que volver al argumento anterior. 7.400 personas han fallecido en este país fruto de esta pandemia. Y aunque la curva nos cuenten que está cambiando de signo, van a morir muchas más. Yo, por supuesto, que sería partidario de que el gobierno no siguiera tomando medidas erróneas para paliar la crisis sanitaria y para paliar la tremenda crisis económica que viene después de la crisis sanitaria. Si ha habido alguna vez en la vida en la que pensar en el país y en el interés general del país sea prioritario en pensar en los intereses partidistas, sin ningún género de dudas creo que es este. Eso es que sí. Eso es que sí. Pero sí, sin Pedro Sánchez o con Pedro Sánchez. Pues es que lo importante, sinceramente, si a mí me pregunta, no tengo dudas, sí Pedro Sánchez. Es decir, es que creo que Pedro Sánchez es uno de los males del gobierno, uno de los principales males del gobierno, ¿no? Pero dar un paso de estas características, dar un paso de un gobierno de concentración, tendría un grado de dificultad tal que lo importante no sería tanto las personas que estuvieran, sino las medidas que se tomaran. A mí lo que me parece realmente importante es que si esa medida fuera posible, fuera viable en algún momento, sinceramente creo que es inviable. Sinceramente creo que eso depende del gobierno y creo que el gobierno del Partido Socialista y de Podemos no va a permitir que haya un gobierno de concentración. Bueno, pues es una conversación que podemos tener entre nosotros pero no va a ocurrir. O sea, tengo la mínima esperanza en que eso ocurra, ¿no? En el caso de que ocurriera, pues hombre, es evidente que serían importantes las personas, pero mucho más importante sería el programa. Lo verdaderamente efectivo sería cuáles son las medidas que tuviera que tener un gobierno de concentración de estas características. Y bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Es que la situación del país, la situación de la sanidad del país, la situación de los médicos, de los enfermeros que tenemos, de las personas que están muriendo, hacen que tengamos que pensar en medidas que nunca en la vida se nos hubieran pasado por la cabeza. Alcalde, ¿cómo interpreta, Federico, cómo interpreta el mohín del PNV ayer diciendo que estaba muy disgustado con la decisión del gobierno con relación al decreto sobre la paralización de lo que llama actividades no esenciales? ¿Le juzga alguna trascendencia mayor de algún gesto de pedir más cosas o cree que realmente estamos ante, digamos, separarse de lo que considera un muerto político del que conviene despegarse en este momento? Bueno, yo creo que el PNV siempre gana y cuando ve que no gana se separa. Es decir, yo creo que el PNV es experto, evidentemente, en sacar tajada, ¿no? Es decir, y creo que el PNV ha visto algo que es evidente y es que las medidas económicas que se han tomado no van a favorecer tampoco al sector empresarial, al sector industrial en el País Vasco, que es en tanto por ciento bastante más importante que en otras comunidades autónomas, ¿no? Es decir, las medidas de hibernación de la economía que se tomaron ayer, de paralización de la economía, de congelación, son medidas profundamente equivocadas y eso al PNV tampoco le va a beneficiar, es evidente. Todo esto
han suspendido las elecciones, pero han suspendido las elecciones no sine die. Es decir, las próximas elecciones que se van a celebrar en este país son las elecciones del PNV, las elecciones en el País Vasco. Pues, don Jorge, creo que vamos a tener que hablar en días sucesivos, porque me temo que la situación se va a complicar y, en fin, ojalá que el Partido Popular pues esté a la altura de los retos, que van a ser terribles, pero terribles. En fin, muchas gracias por estar con nosotros y además porque se le entiende cuando habla, cosa ya muy de agradecer. Muchísimas gracias y buenos días.